Me llamaron carga y me dejaron con una bolsa de ropa en la puerta de la casa que yo mismo levanté ladrillo por ladrillo. Así sin más, como quien se saca de encima algo que le estorba. Todavía recuerdo el portazo y cómo quedé parado en la vereda, con el aire fresco de la tarde golpeándome la cara y el ruido de las risas de mis propios hijos apagándose detrás de la puerta cerrada. Esa noche dormí en un banco de la plaza, abrazado a esa bolsa de ropa como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. No pegué un ojo. Me pasé las horas mirando las luces de las casas alrededor, imaginando a las familias cenando juntas, mientras yo, viejo y cansado, pensaba en qué momento pasé de ser el sostén de todos a convertirme en una carga. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que te voy a contar no solo es la historia de un hombre, es la advertencia que quizás un día te salve de vivir lo mismo. Yo nací en un pueblo pequeño de la sierra, de esos donde todos se conocen, y el cura del pueblo sabe de memoria los nombres y apellidos de cada familia. Mi padre fue campesino, y mi madre lavaba ropa para las familias más acomodadas. Desde chico aprendí que las cosas se ganan con las manos, con sudor, y sin esperar que nadie te regale nada. A los 13 años ya trabajaba ayudando en una obra, acarreando ladrillos y mezclando cal. Me gustaba ese olor a tierra húmeda, a madera recién cortada, al cemento que endurecía bajo el sol. No era un trabajo fácil, pero era honesto, y cada jornal que ganaba lo llevaba a casa para ayudar con la comida. Mi madre siempre decía que Dios bendice a quien trabaja, y yo lo creía. Por eso nunca me importó romperme la espalda, siempre que supiera que lo hacía por los míos. Cuando conocí a Teresa, mi difunta esposa, yo ya tenía callos en las manos y algunas arrugas prematuras de tanto sol. Ella trabajaba en la tienda de don Rogelio, la única del pueblo que vendía desde clavos hasta harina. Tenía una sonrisa tímida y un carácter fuerte. Nos casamos jóvenes, con una boda sencilla en la parroquia, fiesta en el patio de la casa de mis padres, música de guitarra y tambores que tocaron mis primos. No teníamos nada, pero lo teníamos todo: las ganas de levantar un hogar propio y la ilusión de criar una familia unida. Con Teresa soñamos con una casa de paredes firmes y techo seguro, algo que fuera nuestro y que nadie pudiera quitarnos. Durante años trabajé de albañil en el pueblo y en los alrededores. A veces me tocaba ir a obras en ciudades cercanas y pasar semanas fuera, durmiendo en colchones viejos, comiendo frijoles recalentados, pero siempre regresaba con algo de dinero para seguir avanzando en nuestro sueño. Compramos un terreno en las afueras del pueblo, donde la tierra todavía olía a campo, y poco a poco fui levantando nuestra casa. Primero un cuarto, luego otro, después la cocina y un baño que yo mismo azulejé. Teresa me alcanzaba el mate mientras yo trabajaba los domingos, y nuestros hijos, primero Martín y luego Clara, jugaban alrededor, llenando el aire de risas y polvo. Esa casa se convirtió en el centro de nuestra vida. Ahí celebramos cumpleaños con pastel casero y velas que a veces se apagaban antes de tiempo por el viento. Ahí recibimos a los vecinos para compartir un guiso los domingos después de misa. Ahí velamos a mi madre cuando partió, rodeados de rezos y cantos. Todo lo que éramos como familia estaba en esas paredes. Mis hijos crecieron viéndome trabajar desde antes del amanecer hasta que las estrellas salían, y yo creí que eso les enseñaría a valorar el esfuerzo y a respetar lo que uno construye con sus propias manos. Pero el tiempo cambia muchas cosas, y no siempre para bien. Teresa se enfermó cuando Clara estaba por terminar la secundaria. Fueron años duros,
de médicos y remedios que costaban más de lo que ganaba. Mis hijos ayudaban a ratos, pero la verdad es que la mayor parte del cuidado recayó en mí. La cuidé hasta su último aliento, sentado a su lado, hablándole al oído para que no sintiera miedo. Después de que ella se fue, la casa se volvió un lugar demasiado grande y silencioso, pero seguía siendo mi refugio. Creí que ahí terminaría mis días, rodeado de recuerdos y quizá, con suerte, de las visitas de mis hijos y de algún nieto que viniera a correr por el patio. Al principio, Martín y Clara venían seguido, sobre todo los domingos. Martín se casó primero, y aunque su esposa no era muy de mi agrado, intenté llevarme bien con ella. Clara, en cambio, era más cercana, pero después de irse a trabajar a la ciudad, empezó a venir cada vez menos. Los domingos se convirtieron en llamadas rápidas, luego en mensajes y finalmente en silencios que se alargaban semanas. Yo me conformaba con verlos en Navidad o en alguna fiesta del pueblo, diciéndome que cada quien tiene su vida y sus problemas. Lo que nunca imaginé fue que un día esos hijos, por quienes yo había dado todo, se pondrían de acuerdo para sacarme de mi propia casa. No fue una pelea explosiva, no hubo gritos ni platos rotos. Fue algo frío, calculado. Llegaron una tarde, los dos juntos, con una expresión seria que nunca les había visto. Me senté en la mesa del comedor, pensando que quizá iban a hablarme de algún problema económico o de salud, pero lo que dijeron me dejó sin aire. «Papá, ya no podés vivir solo aquí, no es seguro para vos, sos una carga, y lo mejor es que te vayas a vivir a otro lado». Así, con esas palabras, una carga, sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Pregunté a dónde pretendían que fuera, y Clara dijo que podía quedarme un tiempo con ella en la ciudad, pero que no sería por mucho. Martín sugirió un hogar para ancianos que, según él, estaba muy bien cuidado y tenía actividades. Yo no respondí nada. Solo escuché cómo hablaban de mi vida como si fuera un mueble que había que mover de un lugar a otro. En sus ojos no vi compasión, vi apuro por resolver lo que para ellos era un problema. Cuando se fueron esa noche, dejándome con una bolsa para que empezara a empacar, me quedé sentado en silencio, mirando la foto de Teresa en la pared. Le hablé en voz baja, como tantas veces hacía. «Vieja, parece que nuestros hijos olvidaron quién soy». Y ahí, por primera vez en muchos años, empecé a pensar que tal vez había llegado el momento de defenderme. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina, con la lámpara pequeña encendida y el mate frío sobre la mesa, escuchando los ruidos del pueblo apagarse poco a poco. Afuera, algún perro ladraba a lo lejos y el viento movía las hojas secas que se amontonaban junto a la puerta. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Martín diciéndome «sos una carga», y la de Clara sugiriendo que en un hogar para ancianos estaría mejor cuidado. Pensé en todo lo que había hecho para que ellos tuvieran una vida mejor, en las veces que me quedé sin comer para que ellos pudieran llevar el almuerzo a la escuela, en las noches que pasé despierto cuidando fiebre o pesadillas. Y me pregunté en qué momento se habían olvidado de todo eso. No era tristeza lo que sentía, era una mezcla de decepción y un orgullo herido que me quemaba por dentro. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, salí a caminar. Las calles todavía estaban vacías y el aire fresco me despejaba la cabeza. Pasé frente a la iglesia, donde la puerta estaba entreabierta y el padre Julián ya encendía las velas del altar. Entré sin pensarlo y me senté en el último banco. No recé palabras de memoria, hablé en silencio como si Teresa estuviera sentada a mi lado. Le conté lo que había pasado y le pedí fuerza para decidir qué hacer. Al salir,
Me crucé con doña Marta, la vecina de toda la vida. Me miró con curiosidad y me preguntó si todo estaba bien. No sé por qué, pero sentí que no debía contarle nada todavía. Le dije que sí, que solo estaba madrugando para hacer unos mandados, y seguí mi camino. Volví a casa y miré cada rincón como si fuera la última vez. El patio donde había plantado el limonero que todavía daba fruto, la galería que construí un verano entero bajo el sol, las paredes que pinté con mis hijos cuando eran chicos. Todo tenía mi marca, cada ladrillo, cada clavo. Y ahora pretendían que yo lo dejara así, sin más, para irme a vivir quién sabe dónde. Me serví un café y me senté en la mesa con un cuaderno viejo que guardaba en un cajón. Empecé a anotar todo lo que recordaba sobre la casa, cuando la compré, las mejoras que le hice, los gastos que tuve. No sabía exactamente para qué, pero algo dentro de mí me decía que iba a necesitar esa información. Durante los días siguientes, Martín y Clara comenzaron a insistir. Venían juntos o por separado, siempre con un tono amable, pero con la misma idea. Martín traía folletos del hogar para ancianos, con fotos de jardines y habitaciones que parecían de hotel. Clara me hablaba de la tranquilidad que tendría sin tener que preocuparme por el mantenimiento de la casa. Yo escuchaba, asentía de vez en cuando, pero por dentro ya estaba tomando una decisión. No me iría sin pelear. No me refería a gritar o a armar escándalos, sino a algo más profundo. No estaba dispuesto a que me trataran como un objeto que se mueve de un lado a otro. Una tarde, mientras revisaba papeles en la cómoda del dormitorio, encontré la carpeta donde guardaba la escritura de la casa. Hacía años que no la miraba. La tomé y me senté a leer cada página, cada sello. Y ahí, entre las cláusulas que había firmado junto con el escribano, vi algo que no recordaba: el derecho de uso vitalicio a mi favor. Un derecho que me permitía vivir en esa casa mientras yo viviera, sin que nadie pudiera obligarme a irme. Sentí un escalofrío, como si de golpe la sangre me circulara con más fuerza. No entendía por qué no lo había recordado antes, pero ahora lo tenía claro. Esa era mi carta más fuerte. Esa noche, después de cenar, llamé por teléfono a un viejo amigo, Ernesto, que trabajaba como ayudante de abogado en la ciudad. Le conté lo básico y me pidió que fuera al día siguiente con todos los papeles. No quise dar demasiados detalles por teléfono, pero él entendió que era algo serio. Colgué y me quedé un largo rato mirando por la ventana, viendo cómo la luna iluminaba el patio. Pensé en lo que me esperaba: enfrentar a mis propios hijos, sostener mi lugar con la ley de mi lado. Y aunque dolía, algo en mi interior empezaba a sentir una fuerza que hacía mucho no sentía. Como cuando, de joven, levantaba paredes sin ayuda y al final del día podía ver lo que había construido con mis propias manos. Me acosté tarde, pero por primera vez en muchos días dormí profundamente. Soñé que Teresa me sonreía desde la puerta de la casa, con el mate en la mano, diciéndome: «No dejes que te quiten lo que es tuyo». A la mañana siguiente me puse la ropa buena, esa que solo usaba para ir a misa los domingos o a algún velorio, y tomé el colectivo temprano hacia la ciudad. Llevaba la carpeta con la escritura, algunos recibos viejos, fotos de la casa en distintas épocas y hasta un par de cartas que Teresa y yo habíamos firmado cuando compramos el terreno. El viaje fue largo, casi 1 hora, pero me vino bien para pensar en lo que iba a decir. No quería llegar con un discurso enredado ni con dudas. Quería mostrarme firme, aunque por dentro me temblara todo. Cuando llegué a la oficina donde trabajaba Ernesto, me recibió con un abrazo de esos que no se ven mucho entre hombres, pero que dicen más que 1000 palabras.
Me ofreció un café y se sentó frente a mí, con esa mirada atenta de quien sabe escuchar. Le conté todo desde el principio, cómo habían llegado Martín y Clara, lo que me dijeron, la palabra carga, que me retumbaba en la cabeza desde entonces. Ernesto no interrumpió ni una vez. Solo tomaba notas en un papel y de vez en cuando hacía un gesto de desaprobación, como si ya intuyera por dónde iba la cosa. Cuando terminé, le pasé la carpeta con los papeles. La abrió, los revisó uno por uno y sonrió, una sonrisa pequeña pero cargada de significado. «Tenés razón», Eduardo me dijo. «Acá está clarito, derecho de uso vitalicio. Esto significa que nadie puede sacarte de la casa mientras vos quieras vivir ahí, ni tus hijos ni nadie». Sentí como si me quitara un peso de encima, pero también un calor extraño en el pecho. No era solo alivio, era la confirmación de que todo lo que había construido no podía ser arrebatado así como así. Ernesto me explicó que lo mejor sería dejar todo registrado en un documento formal para que no hubiera interpretaciones raras. Además, me sugirió que escribiera una carta dirigida a Martín y a Clara, explicando mi decisión, pero sin revelar todavía la base legal, que supieran que yo no pensaba irme, pero que la explicación llegara en el momento justo, cuando ya no tuvieran forma de dar marcha atrás. Pasamos casi toda la mañana revisando detalles. Me aconsejó que no cambiara mi rutina, que actuara con naturalidad para que ellos creyeran que seguían teniendo el control. Mientras más confiados estén, más fuerte será el golpe, dijo. Y aunque esas palabras me dolieron, entendí que no hablaba de venganza, sino de defensa. Era mi vida, mi casa, mi dignidad. No iba a entregarlas envueltas en papel de regalo. Cuando volví al pueblo, el sol ya estaba alto y el aire olía a pan recién horneado de la panadería de doña Marta. Pasé por ahí a comprarme una factura para el mate de la tarde. La saludé con una sonrisa y ella, curiosa, me preguntó si había ido a la ciudad por algún trámite. Le dije que sí, que eran cosas mías, y no insistió. En el fondo, me daba cuenta de que en un pueblo las noticias vuelan y tarde o temprano todos sabrían lo que estaba pasando. Esa misma tarde, Martín apareció por la casa. Venía solo, con un tono más suave de lo habitual. Me trajo una bolsa con verduras y pan y se sentó en la cocina como hacía años que no lo hacía. Me habló de sus hijos, de cómo estaba complicado el trabajo, de cosas simples, como si nada hubiera pasado. Yo lo escuché, respondí con calma, pero no le di pie a tocar el tema de mi partida. Tenía que dejarlo creer que todo seguía igual, aunque por dentro yo ya estuviera levantando un muro invisible que no podrían derribar. Esa noche, mientras regaba el limonero del patio, pensé en lo curioso que era sentir de nuevo esa energía de cuando uno tiene un plan. No era la fuerza física de mis años mozos, sino algo distinto, la convicción de que no estaba vencido. Sentía que cada día que pasaba me acercaba un poco más al momento de poner las cartas sobre la mesa. Y cuando llegara ese día, mis hijos iban a entender que este viejo todavía sabía defender lo suyo. Los días siguientes fueron una mezcla rara de calma y tensión, como cuando en el cielo se juntan nubes oscuras, pero todavía no cae la tormenta. Yo seguía con mi rutina, me levantaba temprano, barría la vereda, regaba el limonero, preparaba mi mate y me sentaba a leer el diario viejo que me traía don Luis, el quiosquero. Por fuera parecía el mismo de siempre, pero por dentro cada gesto estaba calculado. No quería que Martín ni Clara sospecharan que yo ya sabía de mi derecho sobre la casa. Tenía que dejarlos actuar, que se sintieran cómodos con la idea de que pronto estaría fuera, para que el golpe fuera
más claro y definitivo. Martín venía cada 2 o 3 días, siempre con ese tono amable que le quedaba forzado, preguntando si necesitaba algo, si me había decidido ya sobre el nuevo lugar. Yo le respondía con evasivas: «Lo estoy pensando, vamos a ver. Todavía no estoy listo para empacar». Clara, en cambio, mandaba mensajes desde la ciudad, preguntando si había visitado el hogar para ancianos que me había recomendado. Le decía que no, que todavía no, y ella contestaba con frases cortas, como si no quisiera gastar tiempo en convencerme por teléfono. Una tarde de domingo, mientras yo cebaba mate en la galería, vi a lo lejos cómo llegaban los dos juntos. Venían serios, con una carpeta en la mano. Me saludaron, se sentaron, y después de intercambiar un par de frases de compromiso, Martín abrió la carpeta y empezó a hablar. Habían encontrado el lugar perfecto, un hogar grande, con habitaciones luminosas, jardín, enfermeras y hasta capilla. Me mostraron fotos impresas, folletos con letras grandes y sonrisas exageradas en las caras de los ancianos. Clara tomó la palabra y dijo que ya habían hablado con la administración, que podían reservarme una habitación para dentro de un mes. Todo sonaba como si estuvieran organizando un viaje de vacaciones, pero lo que en realidad estaban haciendo era planear cómo sacarme de mi casa. Yo escuchaba sin interrumpir, como si estuviera interesado, y hasta les hice un par de preguntas. ¿Cuánto costaba? ¿Qué incluía? ¿Si podía llevar mis muebles? Martín, con voz tranquila, dijo que lo ideal era que me llevara lo justo y necesario, que en el hogar tenían de todo y no iba a necesitar esas cosas viejas que tenía aquí. Esa frase me ardió, pero no lo dejé ver. Solo asentí despacio, como quien lo está considerando seriamente. Cuando se fueron, me quedé sentado en silencio, mirando el portón cerrarse. El sol caía y el patio estaba cubierto por una luz anaranjada que me recordó otros tiempos, cuando Teresa salía con un delantal lleno de harina y los chicos corrían alrededor del limonero. En esos recuerdos no había lugar para la palabra carga. En esos recuerdos yo era el centro de la familia, no un estorbo que había que mover. Esa misma noche llamé a Ernesto. Le conté que mis hijos ya estaban avanzando con su plan y que incluso tenían fecha para sacarme. Él me dijo que era el momento de empezar a preparar la respuesta final. Quedamos en que, cuando ellos volvieran con una propuesta concreta para la mudanza, yo les dejaría ver que aceptaba, pero sin decirles nada más, y que entonces, justo antes de que intentaran actuar, recibirían la notificación formal. Ernesto se encargaría de redactarla para que no quedara ninguna duda. Yo tenía derecho legal a vivir en mi casa mientras respirara, y cualquier intento de sacarme sería ilegal. Colgué el teléfono y me quedé mirando la casa en penumbras. Conocía cada sombra, cada grieta, cada rincón. Era como un viejo compañero de batalla que había resistido conmigo todas las tormentas. No iba a permitir que me lo arrebataran. Y aunque todavía faltaba el momento de la confrontación, ya sentía en el pecho la firmeza de saber que la última palabra la iba a tener yo. La semana siguiente, todo pareció acelerarse. Martín llegó un martes por la tarde, sin avisar, con esa manera de abrir el portón como si aún fuera el chico que venía corriendo de la escuela. Pero ya no traía la cara amable de los últimos días. Venía decidido, casi apurado. Dijo que había pasado por casualidad, pero en cuanto entró, empezó a mirar alrededor, a señalar cosas, como midiendo qué muebles podría llevarse. Comentó que la mesa del comedor quedaría bien en su casa y que el viejo armario de madera, ese que yo mismo fabriqué, podría ser útil para guardar las cosas de sus hijos.
Yo lo escuchaba en silencio, apretando el mate entre las manos, dejando que hablara. No sabía que cada palabra suya era como clavar un clavo más en el ataúd de su propio plan. Al día siguiente fue el turno de Clara. Llegó desde la ciudad con una maleta pequeña y la puso sobre la mesa sin preguntar. «Podés ir guardando tu ropa, papá, así después no tenemos que hacerlo a las apuradas». Lo dijo con esa voz fría que a veces usaba cuando era adolescente y quería que las cosas se hicieran a su manera. Intenté mirarla a los ojos, pero evitaba mi mirada. Le pregunté si estaba segura de que esto era lo mejor. Me respondió que sí, que yo estaría más cuidado, que no tendría que preocuparme por nada. «Papá, ya no sos joven, tenés que aceptarlo». Esa frase me quedó dando vueltas, como si envejecer fuera un pecado que había que esconder en un rincón. Esa noche me senté en la mesa de la cocina, con la luz amarilla iluminando la carpeta que Ernesto me había dejado lista. Ahí estaba todo, mi derecho de uso vitalicio, las firmas, los sellos, las copias. Lo leí una vez más, no porque dudara, sino porque quería grabar cada palabra en mi memoria. No era solo un documento legal, era mi escudo. Sentí un alivio profundo, pero también una pena honda, porque sabía que ese papel iba a marcar una línea que ya no se podría borrar entre mis hijos y yo. El sábado, Martín y Clara llegaron juntos. Se notaba que habían hablado antes, porque venían coordinados, con un plan claro. Traían bolsas, cajas vacías y hasta cinta para embalar. Me dijeron que era el día perfecto para empezar a mover las cosas importantes y que el resto lo podían dejar para después. Yo asentí fingiendo resignación. Les ofrecí mate, pero lo rechazaron. Tenían prisa. Mientras ellos iban y venían, sacando cosas de los armarios y haciendo pilas en el comedor, yo me quedé sentado en mi sillón observando. Los veía trabajar en silencio, a veces cruzándose miradas cómplices. Y en ese silencio empecé a notar algo. No era preocupación lo que los movía, era apuro. Apuro por ocupar mi lugar antes de que yo siquiera me hubiera ido. Esperé hasta que Clara, con un esfuerzo visible, bajó la caja donde guardaba las fotos de familia. La puso sobre la mesa y sin mirarme dijo: «Estas después te las llevamos al hogar, papá». Ahí supe que había llegado el momento. Respiré hondo y me levanté despacio. Fui hasta el dormitorio y traje la carpeta de Ernesto. La dejé sobre la mesa, justo al lado de las fotos. Ellos se quedaron mirándola, confundidos. «¿Y esto?», preguntó Martín. «Abran y lean», les dije con calma. «Es importante que lo hagan antes de seguir tocando nada». Se miraron entre ellos, dudaron, y Clara fue la que finalmente abrió la carpeta. Sus ojos comenzaron a moverse rápido de un renglón a otro, y vi cómo la expresión de seguridad se le iba borrando. Martín se inclinó sobre su hombro, y a medida que entendía, fruncía el ceño. Cuando terminaron, levantaron la vista hacia mí. Yo seguía de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de mi silla. «Eso que acaban de leer», les dije, «significa que esta casa es mía hasta el último día de mi vida, y no hay nada que puedan hacer para sacarme». El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj de la cocina. Martín fue el primero en reaccionar. Cerró la carpeta con brusquedad y dijo que eso no cambiaba las cosas, que ellos solo querían lo mejor para mí y que estaba exagerando. Clara, en cambio, permanecía callada, pero con la mirada fija en el piso, como si no supiera dónde ponerse. Yo me acomodé en la silla, tomé un sorbo de mate y les respondí con calma, porque sabía que la serenidad en ese momento valía más que cualquier grito.
Lo que cambia, les dije, es que ustedes creían que podían decidir por mí, que podían moverme de mi casa como si fuera un mueble viejo. Y no, hijos, yo no soy eso. Soy su padre. El mismo que construyó estas paredes con sus manos, el que trabajó día y noche para que ustedes pudieran estudiar y tener una vida mejor. Martín intentó interrumpirme, pero levanté la mano para que guardara silencio. Les recordé las veces que me quedé sin comer para que ellos tuvieran leche caliente, los inviernos en que me levantaba antes del amanecer para encender la estufa y que no pasaran frío, las fiestas donde yo me conformaba con mirar mientras ellos estrenaban ropa nueva. Y lo hice sin rencor en la voz, pero con un peso que no podían ignorar. Clara al fin levantó la mirada y me dijo, casi en un susurro, que no era su intención lastimarme, que pensaba que de verdad estaría mejor en un lugar donde no estuviera solo. Yo la escuché, pero también le señalé que esa decisión no les correspondía a ellos, que lo que se hace por el bien de alguien no puede ser impuesto, mucho menos a espaldas de la persona. Papá, solo queremos ayudarte, dijo Martín, esta vez con un tono que sonaba más a súplica que a imposición. Ayudar, respondí, no es echarme de mi casa. Ayudar es preguntarme qué necesito. Es ofrecerme tu compañía sin condiciones. Hubo un silencio largo. Yo sabía que no se atreverían a decir más en ese momento, porque el papel que habían leído les dejaba claro que no podían forzarme a irme. Así que, con toda la calma del mundo, me levanté y les señalé la puerta. Les agradezco que hayan venido, pero hoy no voy a empacar nada, ni hoy, ni mañana, ni el mes que viene. Y si quieren seguir viniendo, que sea para visitarme, no para planear cómo sacarme de acá. Ellos recogieron las cajas y bolsas sin protestar. El ambiente estaba tan pesado que hasta el viejo reloj del comedor parecía latir más lento. Martín abrió el portón y antes de salir me miró de reojo, con un gesto que no supe si era de enojo o de vergüenza. Clara apenas me dijo un «Chao, papá», y subió al auto. Cuando el ruido del motor se perdió calle abajo, me quedé solo en la galería, mirando cómo el viento movía las hojas del limonero. No sentía alegría, pero sí una extraña paz. Había defendido mi lugar, y no con gritos ni empujones, sino con la verdad y la ley. Sin embargo, en el fondo sabía que aquello no era el final. Conociendo a mis hijos, volverían a intentarlo de alguna manera. Y yo tendría que estar preparado para cualquier cosa. Esa noche, antes de dormir, abrí la carpeta una vez más y la guardé en un lugar seguro, distinto al de siempre. Mientras apagaba la luz, pensé en algo que me repetía Ernesto. A veces, Eduardo, la batalla no es para ganarla de una vez, sino para recordarle al otro que estás dispuesto a pelear todas las veces que haga falta. Y esa, lo sabía bien, era una pelea que yo no pensaba abandonar. Los días que siguieron fueron extraños. Por un lado, sentía el alivio de haberles dejado claro que no podían moverme ni un centímetro sin mi consentimiento. Por otro, percibía en el aire una calma falsa, como esas mañanas en que el cielo está demasiado quieto, y uno sabe que en cualquier momento se larga la tormenta. Martín no apareció por la casa en casi una semana, y Clara me mandaba mensajes cortos, casi formales, preguntando cómo estaba, pero sin mencionar nunca lo ocurrido. Yo respondía con la misma frialdad. Bien, gracias, nada más. En el pueblo, los rumores empezaban a correr. Doña Marta, la panadera, me miraba con curiosidad cada vez que pasaba, y un día, mientras me envolvía unas facturas, se animó a preguntar, «¿Es cierto que te ibas de la casa?» Yo sonreí y le dije que no, que seguiría aquí hasta que Dios quisiera.
No quise entrar en detalles, pero me di cuenta de que la noticia ya había empezado a circular, y que mis hijos, al ver frustrado su plan, seguramente buscarían otra forma de convencerme o de presionarme. Una tarde, mientras regaba el limonero, vi a Martín estacionar el coche frente al portón. Venía solo, con una expresión seria. Se bajó despacio y caminó hacia mí, sin saludar de inmediato. Se quedó parado a 1 metro, como midiendo las palabras. «Papá, no quiero pelear», dijo al fin, «pero tampoco podemos seguir así, sin hablarnos». Me quedé en silencio unos segundos. Sabía que no venía por reconciliación pura. Su tono arrastraba algo más. Lo invité a pasar y nos sentamos en la cocina. Preparé mate, como siempre, y lo dejé empezar. «Clara y yo solo queremos que estés bien», repitió. «Pero ahora que sabemos lo del papel, bueno, nos sentimos como si nos hubieras escondido algo importante». Solté una risa breve, sin alegría. «¿Importante para quién, Martín?», le respondí. «Ese derecho es mío, y nunca pensé que tendría que usarlo contra ustedes. No es algo que uno se sienta orgulloso de guardar, créeme». Se removió incómodo en la silla. Me habló de lo difícil que estaba todo, de que mantener una casa es un gasto, de que quizá no entendía la carga que podía representar, y ahí lo interrumpí. «Vos usaste esa palabra, carga. El día que lo dijiste, algo se rompió, hijo. Y no porque sea una palabra fea, sino porque salió de tu boca, la de un hombre al que crié para que nunca tratara a nadie así, menos a su propio padre». Se quedó callado, lo miré fijo, sin dureza, pero sin suavizar la verdad. «Si lo que te preocupa es mi bienestar, no lo demostrás queriendo sacarme de mi casa. Y si lo que te preocupa son los gastos, no voy a pedirte ni un peso. Yo me arreglo solo, como siempre lo hice». Martín suspiró, como quien ve que la puerta que intenta abrir está cerrada con llave. Terminamos el mate en silencio, y se fue sin prometer volver pronto. Desde la ventana, lo vi subir al auto y quedarse un momento con las manos en el volante, mirando fijo hacia adelante, antes de arrancar. Esa noche, mientras me servía un guiso que había preparado al mediodía, supe que esto apenas empezaba. La distancia entre nosotros se había hecho más grande, pero yo estaba dispuesto a mantenerme firme. Ya no se trataba solo de la casa. Era mi derecho a vivir con dignidad, mi lugar en el mundo. Y eso no estaba en venta, ni aunque viniera de la mano de mis propios hijos. Pasaron unos días de silencio absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Era como si Martín y Clara hubieran decidido dejarme enfriar, esperando que la soledad hiciera su trabajo, y yo, por aburrimiento o cansancio, terminara aceptando su propuesta. Pero lo que ellos no sabían era que yo llevaba años acostumbrado a estar solo. La soledad no me asusta, lo que me asusta es perder mi lugar, mi historia, mi techo. Aproveché ese tiempo para poner en orden la casa. Revisé el techo, arreglé una gotera vieja en el galpón, pinté el portón que llevaba tiempo oxidándose en las bisagras. No era solo mantenimiento, era mi manera de recordarme que este lugar seguía siendo mío y que lo iba a cuidar como siempre lo hice. Mientras trabajaba, me encontraba hablando solo, o mejor dicho, hablando con Teresa, como si estuviera parada ahí, observándome. «Vieja, todavía me queda fuerza en las manos», le decía mientras lijaba una puerta. Y me parecía escucharla responderme con esa sonrisa tranquila que tenía cuando algo la llenaba de orgullo. El viernes por la tarde, mientras tomaba un mate en la galería, vi que se acercaba un auto que no reconocí de inmediato. Se estacionó frente a la casa y de él bajó un hombre trajeado, con un portafolio negro. No era del pueblo, eso se veía a simple vista.
Caminó hacia el portón y preguntó por mí con tono formal. Me dijo su nombre y que venía de parte de mis hijos. Enseguida supe que el partido había cambiado de terreno. Lo invité a pasar y nos sentamos en la mesa de la cocina. Sacó unos papeles y empezó a hablar de una propuesta amistosa para que yo cediera voluntariamente el uso de la propiedad a cambio de cierta suma de dinero que, según él, me permitiría vivir cómodamente en otro lugar. Lo dejé terminar sin interrumpirlo, pero por dentro sentía cómo me hervía la sangre. Cuando terminó de explicar, le pedí que me dejara ver los papeles. Los revisé con calma, reconociendo ese lenguaje frío y calculado que ya me había advertido Ernesto. Le devolví la carpeta y le dije que agradecía la visita, pero que no firmaría nada. El hombre insistió, diciendo que era una oportunidad y que, de no aceptarla, mis hijos tendrían que buscar otras vías. Ahí lo miré fijo y le contesté con voz baja, pero firme. Dígales a mis hijos que las únicas vías que tienen terminan en esta puerta y que mientras yo respire no pienso cruzarla para irme. El hombre guardó los papeles, se levantó y se despidió sin darme la mano. Lo vi subir al auto y alejarse levantando polvo por la calle de tierra. Me quedé un momento parado en el patio, con la carpeta invisible de mis derechos bien presente en la cabeza, sintiendo que el siguiente movimiento de ellos iba a ser más directo. Esa noche llamé a Ernesto y le conté lo ocurrido. Me dijo que no me preocupara, que lo importante era que yo no había firmado nada y que ahora él mismo se encargaría de responderles de manera formal, para que entendieran que no había margen para negociar mi dignidad. Colgué y me quedé largo rato mirando el cielo estrellado, escuchando los grillos. Y ahí, en esa calma, me prometí que por mucho que insistieran, yo no solo iba a defender mi casa, iba a defender mi nombre y mi historia, aunque me quedara completamente solo en el intento. El lunes siguiente amaneció nublado, con ese viento que trae olor a tierra húmeda, aunque no haya llovido todavía. Yo estaba en la cocina, preparando el mate, cuando escuché el portón abrirse sin que nadie tocara el timbre. Me asomé por la ventana y vi a Martín y Clara entrar juntos, sin sonreír, con paso apurado. Llevaban esas caras tensas que uno conoce bien, caras que no vienen a saludar sino a imponer algo. «Tenemos que hablar», dijo Martín apenas cruzó la puerta, sin siquiera dar los buenos días. «Siéntense», les respondí, señalando las sillas de la mesa. «El mate está recién hecho». Clara no se sentó, se quedó de pie, cruzada de brazos, como si quisiera que la conversación terminara antes de empezar. Martín, en cambio, se dejó caer en la silla y sacó de una carpeta el mismo papel que había traído aquel hombre trajeado días atrás. Lo empujó hacia mí, sin mirarme a los ojos. «Papá, no podemos seguir así. Acepta la oferta, te va a convenir, y todos vamos a estar más tranquilos». Tomé el papel, lo miré apenas y lo dejé a un lado. «La oferta ya la escuché», le dije, y ya di mi respuesta, number. Clara soltó un suspiro fuerte, como si quisiera que yo entendiera lo terco que estaba siendo. «Papá, ¿qué ganas con esto?», preguntó. «La casa igual va a quedar para nosotros algún día». Ahí me quedé mirándola fijo, y creo que ese silencio le pesó más que cualquier palabra. «El problema, hija», dije despacio, «es que ustedes creen que esta casa es solo paredes y techo. Para mí, esta casa es mi vida entera, y mi vida no se negocia como si fuera un mueble usado». Martín intentó suavizar el tono. Habló de lo difícil que estaba mantener una casa, de los gastos, de que me convenía asegurarme el futuro. Entonces me incliné hacia adelante y sin levantar la voz les dije,
Mi futuro está aquí, y si piensan que voy a venderlo por un poco de plata o por la comodidad de ustedes, es que no me conocen en absoluto. Clara abrió la boca para responder, pero Martín la interrumpió. Papá, no queremos pelear, dijo, pero si no aceptas, vamos a tener que tomar medidas. Sonreí apenas, con esa calma que aprendí en los años duros de obra, cuando la paciencia era la única herramienta para que todo saliera bien. Toma las medidas que quieras, hijo, pero antes de que lo intentes, habla con tu abogado y decile que revise bien lo que firmamos cuando compré esta casa. Se quedaron en silencio y pude ver en sus caras que entendían perfectamente a qué me refería. No dije más. Me levanté, serví otro mate y se los puse en la mesa, aunque ya no lo aceptaron. Salieron casi sin despedirse, cerrando el portón con más fuerza de la necesaria. Cuando me quedé solo, sentí una mezcla rara de tristeza y alivio. Tristeza porque eran mis hijos, y todo esto estaba rompiendo lo que quedaba de nuestra relación. Alivio porque sabía que, aunque viniera una tormenta más fuerte, tenía dónde guarecerme. Y no solo por las paredes de esta casa, sino porque ya no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro de lo que me pertenece por derecho y por historia. Esa tarde, después de que se fueron, me quedé en la galería mirando cómo el cielo se despejaba lentamente y el sol caía sobre el limonero. Pensaba en todo lo que había pasado en esas semanas, las visitas disfrazadas de amabilidad, las propuestas amistosas, la presión, el intento de moverme como si fuera una pieza sobrante. Y también pensaba en todo lo que había aprendido. No se trataba solo de defender una casa, se trataba de defender mi dignidad, mi historia, mi lugar en el mundo. Esa noche llamé a Ernesto y le conté la última visita. Me dijo que ya había enviado una notificación formal a sus abogados, dejando por escrito que yo ejercía mi derecho vitalicio y que cualquier intento de sacarme sería una violación de la ley. Con eso, Eduardo, no van a poder hacer nada, aunque quieran, me aseguró. Colgué el teléfono y sentí un alivio profundo, como si por fin hubiera cerrado una puerta que amenazaban con abrir a la fuerza. Pasaron los días y el ambiente se calmó. Martín dejó de venir, Clara apenas mandaba mensajes cortos, y yo empecé a recuperar mi rutina. Cada mañana me levantaba temprano, abría las ventanas para dejar entrar el aire fresco, regaba las plantas y preparaba el mate. Volví a conversar con los vecinos en la vereda, a recibir a los chicos que pasaban del colegio y me pedían un limón para sus casas. El pueblo volvió a verme como siempre, el viejo que construyó su hogar con sus manos y que todavía se mantiene derecho, sin agachar la cabeza ante nadie. Un domingo, mientras barría la vereda, vi a lo lejos que venían mis nietos con Clara. Los recibí con un abrazo largo y sentí que, al menos ellos, todavía me miraban con el cariño limpio de la sangre que no sabe de rencores. Pasamos la tarde jugando en el patio, les mostré las herramientas con las que levanté la casa y al despedirse me dijeron: «Abuelo, esta es tu casa para siempre». Esas palabras me llegaron al alma, porque ahí entendí que, aunque mis hijos hubieran olvidado la historia que nos unía, la semilla del respeto todavía podía germinar en la generación que sigue. Hoy, mientras te cuento todo esto, estoy sentado en mi galería, con el mate humeante y el canto de los pájaros de fondo. No sé cuánto tiempo más estaré aquí, nadie lo sabe, pero sí sé algo: me iré cuando yo lo decida y no cuando alguien más me lo imponga. Esta casa es más que paredes, es la prueba de una vida entera de trabajo, amor y lucha. Y eso, amigo, no tiene precio ni fecha de vencimiento. Si llegaste hasta el final de esta historia, quiero pedirte algo.
Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Deja tu me gusta para que más personas conozcan esta historia y suscríbete si te quedaste hasta el final, porque todavía tengo mucho para contarte.